Hola, ¿qué tal? Este es un video corto donde hablaremos acerca del aprendizaje y memoria del ser humano. Conoceremos algunos autores y sus teorías y cómo éstas han ido evolucionando a lo largo de los años, hasta el momento actual. Sin más que decir, comencemos. Iniciando en 1878 tenemos a Samuel Butler, quien desarrolló la teoría sobre la evolución mental. Él dice que las conductas automáticas se refieren a las acciones en las que la persona no lo piensa, solo actúa. Entre ellas está el respirar, caminar, parpadear, etc. Si nos vamos a 1885, tenemos a Hermann Ebbinghaus, quien dice que la curva del olvido modela el ritmo exponencial con el que los humanos olvidamos la información que hemos aprendido. También dice que lo que memoriza se desintegra de forma tan rápida que pasadas unas horas ya solo recuerdas aproximadamente el 50% de la información. Ahora, en 1932 tenemos a Sir Frederick Bartlett, quien habla de la teoría de la memoria de la mente, caracterizada por sostener que el recuerdo, al igual que el pensamiento, más que procesos mentales productivos, son realmente procesos reconstructivos, dado que en ellos se invierten sobre todo esquemas mentales del sujeto, más que los datos concretos que se intentan recordar o sobre los que se piensa, junto a otros factores como el bagaje cultural del sujeto, sus intereses sociales y emocionales. En 1935, el psicólogo estadounidense John Ridley Stroop publicó un estudio que partía de los ensayos psicológicos sobre inferencia o inhibición en la respuesta humana ante distintos estímulos. Se refiere a la inferencia que se produce en el sujeto cuando realiza una prueba en la que debe indicar el color de la tinta con la que está escrita una palabra que no coincide con su significado. Ahora bien, en 1949, Donald Hebb dice que los recuerdos se forman cuando aumenta la fuerza de las conexiones sinápticas entre neuronas que están activas al mismo tiempo. Describe un mecanismo básico de plasticidad sináptica en el que el valor de una conexión sináptica se incrementa si las neuronas de ambos lados de dicha sinapsis se activan repetidas veces de forma simultánea. En 1953, William Becher llevó a cabo estudios morfológicos del cerebro y sus funciones. Durante esta misma década llevó a cabo una serie de lobotomías en pacientes con enfermedades neurológicas resistentes a medicación, desconociendo las secuelas permanentes que les causaría y cómo éstas marcarían un antes y un después en la historia de las neurociencias. En 1956, George Miller realizó estudios sobre retención. Tomó uno de los modelos de prueba de las ciencias computacionales para demostrar que la memoria de corto plazo de los seres humanos cuando se enfrentan a lo desconocido solo puede memorizar alrededor de 5 y 9 cosas, es decir, 7. En 1966 tenemos a Alan Batley, quien habla del efecto de la similitud fonológica, que son las listas de palabras que suenan de forma parecida, son más difíciles de recordar que las palabras que suenan diferente. Después, en 1968 tenemos a Tulving, quien define la memoria como la capacidad de los organismos de adquirir, retener y utilizar conocimiento o información. A la memoria participa de todo ingreso de información, sea este deliberado o completamente involuntario. En 1971 tenemos a Shepard y Metzler, quienes hablan del efecto del grado de rotación de las imágenes sobre el tiempo de reacción. En el 73 fundamentan la idea de que las claves de recuperación más efectivas son aquellas que fueron relacionadas o vinculadas a la información a aprender en el momento del aprendizaje. En el 75 tenemos el efecto de longitud de la palabra en sílabas sobre el recuerdo inmediato y la velocidad de la lectura. Durante 79 sus experimentos revelaron que el envejecimiento puede provocar un estado parecido a una especie de atención dividida crónica.
En 1980 tenemos a Stephen Kosslyn, quien dice que pasar de atender a enfocar una parte de la imagen a enfocar otra requiere un tiempo que depende de la distancia entre los dos. Por otra parte tenemos a Albert Ellis, quien habla de la capacidad en términos de duración de la pronunciación. Iniciando en 1990 tenemos a Batley, quien dice que la capacidad en términos de tiempo de pronunciación es igual a 2 segundos. Por otra parte tenemos a Helga y Tony Noyes, quienes descubrieron que los actores aprendían el guión formulando preguntas sobre cómo las palabras específicas que dice el personaje ayudan a penetrar en la naturaleza del mismo y sus fines en vez de memorizarlos literalmente. En el 91 apareció el desarrollo evolutivo de la MT en las personas sin problemas. Para el 97 surgieron investigaciones con resonancia magnética funcional. Para finalizar, a partir del año 2000 hasta la actualidad han surgido estudios morfológicos funcionales, estudios transcurso y distractibilidad, estudios de memoria de trabajo y memoria de largo plazo.